quiero hacer una pregunta, ¿sí? Y quiero que levanten la mano y me digan por qué, ¿sí? Y bueno, la pregunta es esta. Eh, ¿Están seguros ustedes de que Dios les ama? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que están seguros. Ah, muy bien. Gloria a Dios. Y ahora díganme, este, eh, ¿pueden ver el amor de Dios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? ¿Lo tocan el amor? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ama si no tocamos el amor de Dios? Porque lo sienten. Bueno, cuando uno tienen la seguridad de que Dios los ama. ¿Saben por qué? Porque a eso se le llama fe. ¿Sí? A eso se le llama fe. Y quiero que empecemos esta plática. Le voy a pedir a Marquitos que nos ponga una canción, ¿sí? Y vamos a estar atentos a esta canción, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh.
hemos estado platicando sobre la fe y bueno, yo quiero que continuemos conversando sobre la fe, porque es algo que Dios quiere en lo que nosotros nos movamos. Nuestra relación con Dios es por medio de ¿qué? De la fe, ¿sí? O sea, no podemos ver, ¿verdad?, el amor de Dios. Hace un rato les preguntaba, ¿lo pueden ver? No, pero saben que Dios los ama. A eso se le llama fe, ¿sí? Y la primera plática que les di sobre la fe, les hablé sobre el que la fe está contra lo que vemos, contra lo que sentimos, ¿sí? Y que nosotros podemos tener una vida de éxito cuando nosotros caminamos por fe. Yo sé que la fe tiene diferentes facetas, ¿sí? Pero la fe con la que nosotros hemos estado manejando es esa, ¿sí? O sea, sabemos que somos salvos. La salvación la podemos ver, ¿pero qué? Pero sabemos que somos salvos porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Hemos reconocido la divinidad de Dios, hemos reconocido el sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces, nuestro caminar, hermanos, no es un caminar en el piso, sino en algo que no se ve. Estamos viviendo, los cristianos vivimos sobre un ambiente diferente al que nos movemos, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que ver para creer, ¿sí? Todas las circunstancias, ¿verdad?, nos pueden marcar algo negativo. Sin embargo, la palabra del Señor, las promesas del Señor, pues son contrarias a lo que la vista y el sentir nos dicen, ¿sí? Entonces, también no hablamos, ¿verdad?, en la otra ocasión, en la fe que es mental, ¿sí? La diferencia que hay entre la fe que, bueno, sí, yo creo que Dios existe, ¿sí? Y sabemos, ¿verdad?, que Él sana, y sabemos que Él cubre nuestras necesidades, y sabemos muchas cosas de parte de Dios, pero se trata de una fe que nace en lo profundo, que está en lo profundo de nuestro ser, la que lleva a cabo las maravillas. A través de la fe, nosotros podemos vivir una vida, o debemos de vivir una vida sobrenatural, ¿sí? Entonces, ojalá, ¿verdad?, que cada uno de nosotros atendamos a lo que nos ha dicho el Señor a través de su palabra, y en recordar en estas pláticas lo que es la fe. O sea, una fe mental, una esperanza mental, no nos va a llevar a recibir las promesas del Señor, pero una esperanza que está fundada en la fe nos da la seguridad de que ¿qué? De que vamos a recibir aquello que el Señor nos ha prometido. Y recordamos, ¿verdad? Recordamos la actitud de Ana, ¿sí? La madre del profeta Samuel. Esa mujer era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Y había alguien que la atormentaba porque no tenía hijos. Su marido le decía, bueno, no te puedo valer más yo que tener muchos hijos. Te amo, le decía el marido, tú eres importante para mí, ¿sí? Pero ella añoraba tener un hijo. ¿Y saben qué hizo Ana? ¿Verdad? Se apoyó, ¿verdad? Se apoyó en lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y vimos, yo se los voy a leer, ¿sí? En Éxodo 23, 26, ¿verdad?
en la versión de la Biblia de Jerusalén, dice de esta manera: no habrá mujer que aborte, ¿sí?, ni estéril, hombre o mujer, en tu tierra. Y entonces ella se tomó de esa promesa del Señor y pudo acercarse a la presencia del Señor, porque en ella estaba la convicción de que tenía un padre amoroso, ¿sí? Y que podía pedirle, porque ella lo amaba, y fue y clamó al Señor, y luego vemos, ¿verdad?, cómo el Señor le permite a esta mujer, el Señor la visita, y esta mujer, ¿verdad?, puede concebir un hijo. Ella le hizo una promesa y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a regresar. Este hijo va a ser dedicado a ti. Y dice la Escritura que después de Samuel, el Señor le dio 5 hijos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo creyó. No era una esperanza, no era a ver, estoy en mis días fértiles, a ver si esta ocasión sí me embarazo. No, ella fue al Señor y pidió en base a lo que la Escritura decía, en base a lo que el Señor prometió. Y lo mismo pasa ahora, porque dice la Escritura que la palabra del Señor es la misma cuando, hoy, mañana, ¿verdad? Y siempre. Entonces, esa palabra se va a cumplir en tu vida si tú la crees. Si tú la crees y vas porque la necesitas. O sea, esa promesa la necesitas y vas y te acercas a la presencia del Señor y le dices: Señor, dice tu palabra. Y yo sé que tú no eres hombre para mentir. Y tú me estás diciendo que puedo pedir esto. ¿Y sabes qué? Tú puedes levantarte como Ana y decir: ahora sí como, o sea, porque vino la paz, porque tuvo la convicción y todavía no estaba embarazada, pero ella ya estaba confiada, sabiendo que esa promesa era para ella, que se iba a cumplir. Nosotros tenemos que vivir bajo esas circunstancias, hermanos. Un pueblo, el pueblo de Dios, debe de vivir bajo esas circunstancias, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Deja que Dios te guíe, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú puedas vivir ¿cómo se llama?, en seguridad. Podrás vivir ausencias, o sea, aquello que necesitas, no pudieras tenerlo, pero tienes la seguridad, ¿sí? Tienes la seguridad de que el Señor ya te lo dio, ¿sí? Aunque pase un día o 2 días o una semana o pasen años, ¿sí? Tú tienes la seguridad de que el Señor lo prometió y tú puedes estar tranquilo de que eso que Él prometió, el Señor lo va a cumplir. Y podríamos también expresar, ¿sí?, lo que dijo el profeta Habacuc: aunque no haya nada, no haya vacas en los corrales, aunque no haya frutos en los árboles, con todo yo me gozaré. ¿De qué? En esa esperanza de fe, o sea, que está basada en la fe, ¿verdad? Me puedo gozar y decir: aunque no haya en este momento esas cosas, yo sé que ya las tengo, porque la fe es presente, hermanos, no es futuro, aunque no lo tengamos, ¿sí? No es futuro, ¿sí? El día de hoy hablaremos de un hombre que maravilloso, que fantástico, ¿verdad? Que le creyó a Dios. Y eso no quiere decir que no se haya equivocado, porque se equivocó y se equivocó varias veces, ¿sí? Hablaremos del profeta Abraham, ¿sí? ¿Quién fue Abraham? Pues, todos conocemos quién fue Abraham,
¿sí? Sabemos de él, ¿sí? Un hombre que nació en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de idolatría, de ocultismo, y una ciudad en donde cada día había más corrupción y la maldad se extendía, ¿verdad? Y se multiplicaba, ¿sí? Y bueno, dentro de esa ciudad, él vivía, Abraham, así, Abraham, sin decir la A, Abraham, ¿verdad? Habitaba en ese lugar, ¿sí? Y bueno, el Señor se fijó en él, ¿sí? Porque cuando tú buscas al Señor, Él te saca de donde estás, de la porquería en la que vives, ¿sí? Él va y mete su mano, su poderosa mano, y te saca de ese lugar. ¿Y sabes qué? Con el único propósito de bendecirte. Y Dios quiere bendecirnos y no podemos ser bendecidos en la dimensión en la que Dios quiere bendecirnos, porque nuestra fe está débil. Y Dios quiere que se fortalezca esa fe, ¿verdad?, que Él ha depositado, porque a todos Dios nos ha dado una porción de fe. Pero Dios quiere que esa fe cada día crezca, se fortalezca, que madure, ¿sí? Y entonces, bueno, el Señor, ¿verdad? El Señor se fija en Abraham y el Señor lo saca de ese lugar, ¿sí? Actualmente esa ciudad es Irak, ¿sí? Y Dios decidió formar un pueblo especial, porque la maldad del hombre era de continuo siempre, ¿cómo? Al mal. Y no había forma de poder rescatar lo más preciado de lo que Dios había hecho, que era el hombre, porque el hombre cada día, o sea, si no tiene a Dios, va de continuo siempre al mal, ¿sí? Entonces, el Señor decidió que a través de un pueblo especial que Él cuidaría, ¿verdad?, con el propósito, ¿verdad?, de crear el plan para la venida del Mesías. Y bueno, eligió a Abraham como cabeza o jefe de ese pueblo privilegiado, ¿sí? En Génesis 12, del 1 al 3, se los voy a leer. En la Nueva Biblia Viva dice así, en esa versión se los voy a leer. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Y aquí viene algo maravilloso. Le dijo: te voy, ¿verdad? Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás bendición para muchas personas. A los que te bendiga, yo los bendeciré. Pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Y luego le da o sea, este verso de la Escritura son puras bendiciones, hermanos, ¿sí? Promesas de parte de Dios, ¿verdad? Que era importante que Abraham las creyera para poderlas experimentar. Dice: y por medio de ti, le dice, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. ¿Sabes tú que en esa expresión, estábamos ya incluidos tú y yo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma demostró Abraham su obediencia a Dios? Pablo nos da la respuesta en Romanos 4:3. Dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer. ¿Sí? Tú y yo tenemos que pedirle al Señor nos fortalezca para que podamos creer
todas y cada una de las promesas del Señor para que nosotros vayamos en una vida de constante victoria. Y bueno, después de esto, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Obedece a la voz del Señor. ¿Y saben qué hizo? Tomó a su esposa, a sus criados, a sus ganados y a Lot, ¿sí? Un sobrino de él, y se sale de ese lugar. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? De la manera en que demostró Abraham su fe, su confianza en Dios, es que ni siquiera sabía a dónde iba. Solamente obedeció, no se puso a razonar. Y bueno, pues si aquí estoy bien establecido, aquí me va muy bien, porque Abraham era rico. Dijo, aquí estoy muy bien, ¿para qué me voy a otro lugar? Estoy en una ciudad donde tengo comodidades, en donde tengo una cierta reputación. Abraham no pensó en todo lo que veía. Simplemente, ¿verdad? Se salió en un acto de obediencia a Dios porque le creyó a Dios, ¿sí? Entonces, cuando Abraham habitaba ya en, ¿cómo se llama? O sea, Abraham se sale y pasa algunos años en un lugar que se llama Harán de Mesopotamia, ¿sí? Y bueno, cuando ya, y de allí se va a una tierra donde estaba más fértil, porque él vivió como nómada de un lugar a otro hacia donde Dios lo mandaba, ¿sí? Entonces, cuando Abraham, ¿verdad? Años después se dirige a Canaán, ¿verdad? En ese lapso, el Señor varias veces se dirige. El Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y bueno, vemos a Abraham, ¿verdad? En un lugar, de un lugar a otro, y Dios reiterándolo que sería padre de multitudes de gentes, que su descendencia sería abundante. Y pasaban los años y su mujer no se embarazaba, ¿sí? Y él y ella envejecían, ¿sí? Entonces en el verso 2 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi carne, de mi casa, es Eliezer el Damaseno? Dijo además Abraham, he aquí que no me has dado descendencia, ¿sí? Y uno nacido en mi casa es mi heredero. O sea, un criado al que seguramente Abraham ¿cómo se llama? Se adhirió a él con cariño. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, ¿sí? Y entonces le dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, ese será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Si nosotros hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de ver el cielo sin todo el smog que nosotros vemos en este México, ¿verdad? Vamos a ver que es impresionante ver el universo y ver
hacia el y ver todas las estrellas que hay. Son tantas que no se pueden contar, ¿sí? Y le dice, y si te es posible contarlos, le dijo, así será tu descendencia. Y dice el último verso, en el verso 6, y Abraham creyó en el Señor y el Señor lo reconoció como justo, ¿sí? Entonces, hay quienes, ahora, después de esta promesa tan grande y tan preciosa que el Señor le dio a Abraham, ¿verdad? Pasar un tiempo, ¿sí? Y hay quienes quieren ayudar al Señor, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que luego echamos a perder la promesa del Señor, ¿sí? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Su esposa Saraí estaba desesperada porque no tenía hijos. Y de acuerdo a la costumbre de aquella época, ¿verdad? Las mujeres que no tenían hijos podían tomar, como ahora piden vientres para poder, ¿cómo se llama? Hacer nacer niños, ¿verdad? En algunas mujeres que no pueden tenerlos, ponen sobre otro vientre, ¿verdad? Lo necesario para que allí crezca su hijo. Y entonces Saraí dijo, ¿por qué no tomas a mi esclava, ¿sí? Por mujer, y a través de ella yo voy a poder tener un hijo? Y luego pues Abraham serio, pero le ganó la risa, ¿sí? Y tomó a Agar, ¿verdad? Y procreó un hijo con Agar, ¿sí? Quiero decirles, ¿verdad? Este muchacho se llamó, Ismael, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Ismael les trajo problemas, ¿sí? Porque lo que no está en la voluntad de Dios siempre va a generar problemas. ¿Y saben qué? Esa decisión de Saraí en aquel momento sigue trayendo problemas en la actualidad, ¿sí o no? Vean la guerra que estamos teniendo ahorita, ¿sí? Entonces, los descendientes de Ismael contra los descendientes de Isaac, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que siempre trae una consecuencia no atender lo que Dios dice. Y bueno, entonces resulta de que ese muchacho no era, ¿verdad?, el hijo que el Señor le prometió a Abraham. ¿Se equivocó Abraham también? Sí, se equivocó, aunque sí le había creído la promesa que el Señor le había dado. Y bueno, nuevamente voy a recordar a Ana, la madre del profeta Samuel. Ella le creyó al Señor y estuvo en paz, ya no hizo nada más, ¿sí? Entonces, en el caso de Ismael, después de que nace, 13 años después, Dios renovó su alianza con Abraham, ¿sí? Y le cambió el nombre por Abraham, ¿sí? Abraham quiere decir padre exaltado, pero Abraham quiere decir padre de muchedumbre de gentes, ¿sí? Pero no solamente le cambió el nombre a él, también se lo cambió a Saraí, ¿sí? Ahí en Génesis 17, 15 y 16 dice, también dijo Dios a Abraham, a Saraí tu esposa ya no la llamarás Saraí, que quiere decir princesa, sino que su nombre será Sara, ¿sí? Que quiere decir madre de naciones. Al igual que él, o sea, vemos, ¿verdad?, que él padre de muchedumbre de gentes y Sara madre de naciones, ¿sí? Entonces dice, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes y pueblos. ¿Y saben cuántos años tenía para ese entonces Sara? 90 años.
¿sí? Y bueno, y le dijo que pronto sería madre de un niño, ¿verdad? De cuya descendencia iba a nacer el Mesías, ¿sí? Y vemos, ¿verdad? Que ahí en Génesis 17, verso 19, le dijo esto el Señor, pero Sara, tu esposa, porque resulta de que Abraham le dijo, oye, pues bendice, ¿verdad? Bendice a Ismael. Y le dijo, no, ese no es el hijo de la promesa, ¿sí? Dice, también lo voy a bendecir, Abraham, porque es tu hijo. Dice, pero ese no es el hijo de la promesa, ese no es el hijo que yo te prometí, ¿sí? Y allí le dice, pero, dice, con quien vas a tener un hijo es con Sara. Dice, pero es Sara tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno, perpetuo, ¿sí? Entonces, inclusive a Abraham le dio risa. Dijo, ¿cómo? Sara con 90 años y yo con 100. ¿Nos va a dar el Señor un hijo? ¿Verdad? Yo quiero recordarles algo. Para Dios no hay imposibles. Todo es posible con Dios. Todo lo que Él promete, Él está dispuesto a cumplirlo, ¿sí? Pero el requisito, porque sí hay requisito, es que creer. Claro, obedecer y creer. O creer y obedecer, ¿sí? Entonces, Dios visitó a Sara, ¿verdad? Como se lo había dicho, e hizo con ella lo que le había prometido. Y bueno, cambió Sara, ¿cómo se llama? Cambió Sara. Dice que su tristeza se volvió ¿en qué? En gozo, en alegría. Y concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo dicho por Dios, ¿sí? Y el heredero de Abraham, ¿verdad? Tanto tiempo deseado, recibió el nombre de Isaac, ¿sí? Que significa risa, ¿sí? Dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír, todo el que me oiga se alegrará conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Pero no solamente estaba viejo Abraham, ella estaba vieja y además ella era una mujer estéril. O sea, ¿era posible o imposible que ella pudiera tener un hijo? Pero para Dios, ¿qué? Amén, ¿sí? Y bueno, ya tiene su hijo Abraham y se siente feliz y lo ama, ¿sí? Ama a Abraham, a su hijo, ¿sí? Pero siempre hay un pero en la vida de nosotros. Nos puede estar bien y yendo muy bien, pero viene algo que interrumpe ese bien. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo ha experimentado? ¿Quién lo ha experimentado? ¿Algunos nada más o todos? Todos hemos experimentado que las cosas nos van bien y de repente nos viene un pero, ¿sí? Y entonces viene algo para Abraham, algo tremendo, ¿sí? Y en este pasaje que vamos a leer es la prueba más grande de la sumisión de Abraham a la voluntad de Dios. Como les decía, Abraham se equivocó. Muchas veces, varias veces se equivocó, pero era un hombre, ¿verdad?, que le creía a Dios, ¿verdad?, a pesar de que se equivocaba. Y en su caminar Abraham con Dios había obedecido al Señor en muchas cosas y muchas veces, pero ninguna prueba pudo haber sido más severa que la de Génesis 22. Dios le ordena a Abraham, ¿sí? Toma a tu hijo Isaac, el único que tienes,
y no porque no estuviera Ismael, nada más que el Señor separó a Ismael y le prometió a Abraham que iba a ¿qué? A bendecir ¿a quién? A su otro hijo también, ¿sí? Pero cerca de él, o sea, junto a ellos estaba Isaac, el hijo de la promesa, ¿sí? Y entonces le dice, bueno, pues toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, al que tanto amas, le dice, ¿sí? Y ve a la región de Moria, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Génesis 22:2. Era una orden impactante, ¿no, hermanos? O sea, todo lo que el Señor le había pedido a Abraham, Dios lo había llevado a cabo. Pero esto estaba fuera de la mente y del corazón de Abraham. No le había prometido que a través de ese hijo iba a tener multitud de ¿cómo se llama?, de herederos, de gente que se iba a multiplicar a través de Isaac. Entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué le pide a Abraham semejante sacrificio? ¿Por qué se lo pide? En repetidas ocasiones, Dios había prometido que de él mismo, o sea, de la simiente de Isaac, saldría una gran nación a través de él, o sea, por Abraham y luego por Isaac, y luego sabemos que por Jacob y luego los patriarcas, en fin, sí, los vemos la multiplicación. Pero en ese momento no se veía todo lo que nosotros ya conocemos. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Abraham? ¿Qué impacto tan grande debía haber de estar viviendo él? ¿Cómo? Dios pidiéndole a su hijo, pues no le había prometido que lo iba a multiplicar a través de él. ¿Cómo le estaba pidiendo algo Dios que Dios mismo aborrecía de los pueblos paganos? Porque sacrificaban a sus hijos, algo que a Dios nunca se le había ocurrido en su corazón que se sucediera. ¿Cómo es que Dios estaba pidiendo a Abraham algo como eso? Luego vemos la actitud de Abraham. Si leemos las Escrituras, vemos la actitud de Abraham. Abraham no preguntó, ni se demoró en hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Dice que al día siguiente, ¿verdad?, se levantó muy de mañana, ¿verdad?, preparó un asno, ¿verdad?, preparó la leña, tomó 2 de sus criados y tomó al niño o al joven y se va. ¿Qué habrá pensado cuando vio que el muchacho se estaba despidiendo de su madre? ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Sí? O sea, el dolor tan grande que le iba a producir a su mujer. ¿Sí? Un hijo tan esperado, un hijo que era un milagro de Dios. ¿Qué le habrá producido? No sabemos, pero lo que sí vemos en las Escrituras y sabemos, ¿verdad?, que él no se demoró en obedecer a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque le creía a Dios. Y él había puesto al Señor antes que a nadie. ¿Y sabes tú que el Señor bendijo a Abraham de una manera impresionante por su obediencia? ¿Sí? Entonces, probó Dios a Abraham, ¿sí? Y yo les digo, esto no fue tanto una prueba para producir fe, sino una prueba para revelar la fe que Abraham tenía en él. Dios formó de los caldeos, ¿sí? Lentamente
exactamente, parte por parte, año por año, hasta ser un hombre de fe. Entonces, que las pruebas, hermanos, no nos asusten. Si Dios lo prometió, es porque Dios lo va a cumplir. En Hebreos 11:19 dice de esta manera: Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos, porque él sabía, dijo, yo voy y lo voy a sacrificar, pero después se lo pido en resurrección, para que lo reviva, ¿sí? Porque Dios todo lo puede hacer. Y esa es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos, que creamos a pesar de todas las circunstancias, a pesar, ¿verdad?, de que nos está pidiendo, ¿verdad?, cosas que nosotros amamos. Dáselas porque el Señor te va a bendecir. El Señor quiere llevarte a ese nivel, a ti y a mí. No importa lo que sintamos, pon al Señor en primer lugar y ¿qué crees cuál va a ser la respuesta? Porque lo que sembramos, ¿qué? Recogemos, ¿sí? La fe es una actitud espiritual en lo más profundo de nuestro ser interior. La fe, ¿verdad?, tiene obras, hermanos, y la fe de Abraham tenía obras, ¿sí? Entonces, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ahí en su libro, en Santiago 2:18, dice, sin embargo, alguien dirá, ¿verdad?, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Sabes cómo se muestra la fe? Por medio de las obras. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para confirmar a Abraham como el padre de todos los hombres que tienen fe en Dios. Por eso es que hoy hablamos de Abraham como el padre de ¿qué? De la fe. ¿Qué tuvo de especial Abraham? Pablo nos responde allí en Romanos 4:18, y la voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como le había dicho. ¿Sí? Así de numerosa será tu descendencia. En ese momento el Señor le estaba pidiendo a su hijo, pero al ver Dios que ni a su hijo se lo estaba reservando, lo detuvo. ¿Y sabes tú que Isaac es figura de Jesucristo? Estuvo dispuesto Abraham a entregar a su hijo. ¿Y sabes tú que nuestro Dios estuvo dispuesto? En el caso de Abraham no se llevó a cabo, pero en el caso de mi Padre Celestial, ¿qué pasó? Sí se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, decía Pablo, su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo, aquí está hablando ya sobre el hecho de que iba a ser padre de Isaac, dice, su fe no se debilitó, pero cuando iba a entregar a su hijo, tampoco se debilitó su fe, se mantuvo firme, creyéndole a Dios, porque Dios siempre cumple su palabra, hermanos, ¿sí? Entonces dice, su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios,
y esta frase, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había prometido. ¿Sabes tú que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y todos los siglos? Y se va a cumplir, se cumplió ayer, se cumple hoy y se cumplirá mañana. Pero créela. Dios quiere que caminemos sobre una vereda de fe, hermanos, a donde no se ven las cosas, pero que sabemos que el Dios que tenemos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, que todas y cada una de estas palabras que están escritas en la Biblia se cumplen. Yo quiero decirles, el mensaje del Evangelio llegó a Abraham, hermanos, ¿sí? Las promesas que le hicieron a Abraham son parte del mensaje del Evangelio que Abraham escuchó y creyó Abraham en el Evangelio, ¿sí? Allí Gálatas 3:8 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Y dice la Escritura, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que la simiente o linaje de Abraham sois. Y sí, y dice, y herederos según la promesa. ¿No quieren vivir ese nivel de fe? Pero tenemos que dejar que a través de las luchas que el Señor permite que tengamos que vivir, nosotros seamos moldeados, hermanos. Abraham fue moldeado y hoy es el padre de una nación a la que nosotros pertenecemos, ¿sí? La nación que es de Dios, ese pueblo escogido de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo gracias a la bendición que el Señor le dio a Abraham. El Evangelio se empezó a predicar desde que se inició este pueblo, desde que el Señor empezó a formar este pueblo a través de Abraham. Empezó con una sola persona y hoy nos podemos contar. No, ¿sí? Yo quiero decirles, hermanos, vamos cada día, porque todos tenemos luchas, hermanos, ¿sí? En cada lucha, ya sea una lucha sencilla o una lucha fuerte o mediana, confiemos en el Señor y esperemos, ¿verdad?, la respuesta de Dios, porque el Señor no nos va a dejar. A Abraham le dijo, yo soy tu escudo, ¿sí? Y entonces, si el Señor fue escudo a Abraham, es escudo para nosotros, porque lo que le prometió a Abraham, también nos lo promete a nosotros. Nosotros no somos vencedores, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, estamos en tu presencia y yo sé, Señor, que tu presencia, Señor, está obrando el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque tú quieres llevarnos, Señor, a vivir así como en las águilas, a remontarnos, Señor, en las alturas de tus promesas, en las alturas de tu amor. Señor, gracias, Señor, porque nos haces como las águilas, Dios. Y el que no vuela es porque no quiere, Señor, porque decide no volar. Señor Espíritu Santo, obra en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, cumplir con el propósito tuyo en nuestras vidas, que es ser bendecidos grandemente. Gracias por esa vida abundante, esa vida que ni siquiera tenemos en este momento la facilidad de poder concebir, Señor. Pero ábrenos los ojos, Señor. Ábrenos los ojos y te damos gracias, Señor,
porque la obra que tú hiciste al entregar a tu Hijo y redimirnos, Señor, la está completando el Espíritu Santo. A ustedes, mi Dios, la honra y la gloria por siempre. Amén.